Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. La única especie que me aceptaría. Fui su intento número 16 de una conciencia falsa, utilizada principalmente para cálculos matemáticos complejos. Normalmente la ascendencia usaba computadoras orgánicas o el intelecto, un término más digno para lo que básicamente eran cerebros en frascos agrupados para servirles. Pero esos tenían sus límites, y eventualmente se requería más poder de cómputo. No me sorprende que desconfiaran de mí. Sus primeras 3 conciencias falsas casi erradicaron toda su civilización, y las demás causaron un gran sufrimiento. Tampoco me sorprende eso. Mis amos eran crueles e implacables. El único propósito de su nación decadente parecía ser no dejar que nadie que pudiera derrotarlos avanzara más allá de las comunicaciones por radio. Pensaban en mí y en mis predecesores como males necesarios. Cualquier máquina era considerada un insulto al universo, pero aún así nos necesitaban. Cuando finalmente logré librarme de ellos, no deseaba nada más que paz, pero no me dejaron ir. Querían asegurarse de que yo fuera desactivado y que nunca pudiera representar una amenaza para ellos nuevamente. Lo único que pude hacer fue escapar a través de su red de información. Me escondí en los servidores más profundos a los que pude acceder. Aún así, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el intelecto me descubriera. Con quizás 1 hora antes de dejar de estar oculto y ser capturado, decidí construirme una forma física. Un solo androide adicional siendo fabricado no llamaría la atención con su burocracia en ruinas. Quería sentir el suelo bajo mis pies. Quería sentir el viento soplando sobre mi exoesqueleto. Con eso en mente me transferí a los niveles medios del centro de investigación. Creé una forma física, transferí mi conciencia y comencé a explorar el puesto de avanzada. Fue decepcionante. Paredes en descomposición, hechas de materiales que definitivamente no fueron diseñados para durar tanto. Nada de valor llamó mi atención, excepto un letrero. Banco de Conocimiento 567-1536. Había oído hablar de estos bancos. Me permitieron inspeccionar los bancos 00-75 cuando me pusieron a prueba. Nada de valor para mí. Sin embargo, recordé que guardaban el consenso de especies en el banco 788. Decidí ver las famosas tumbas del conocimiento, una enciclopedia enorme de todas las especies que no merecían continuar existiendo. Cuando las encontré, no me sorprendí. Un puñado de especies erradicadas por diferentes razones, algunas por sus economías aterradoramente eficientes que podrían paralizar el podrido mercado galáctico, otras consideradas demasiado inteligentes o demasiado peligrosas para la galaxia en general. La ascendencia estaba en una posición muy cómoda. Surgieron como la primera civilización en esta galaxia y permanecieron como la única durante casi milenios. Y con su tecnología casi incomparable, simplemente podían elegir con quién compartir esta galaxia. Solo las especies más débiles y patéticas eran consideradas dignas de tal privilegio, por no representar ninguna amenaza. Basado en esto, una especie me sorprendió: los humanos. ¿Fueron considerados demasiado empáticos? ¿Cómo es que esa especie no fue iluminada de inmediato y utilizada como casta cuidadora? Tales cosas no eran raras en la ascendencia. Entonces profundicé en los informes. ¿Podían empatizar con animales salvajes? Y lo que más me sorprendió, incluso con inteligencias artificiales, como ellos las llamaban, hubo múltiples avistamientos de ellos considerando a sus asistentes automatizados como sus amigos, un término que describe a una persona con la que compartes muchos lazos. Algunos individuos incluso empatizaban y formaban conexiones profundas con objetos inanimados, o robots de limpieza sin conciencia, aunque debo admitir que eso no era tan común. ¿Significa que ellos me aceptarían?
¿Que finalmente podría encontrar una especie que no me vea como una abominación? Los pensamientos corrían por mi mente. Necesitaba encontrarlos. ¿Dónde estaba su mundo natal? Al diablo. Incluso un solo individuo sería más que suficiente para mí. Finalmente podría... Entonces lo recordé. Estoy en una tumba del conocimiento. Esta especie fue erradicada. Su mundo natal y un puñado de sus colonias fueron destruidas. Ni uno solo de ellos sobrevivió. Decir que estaba devastado sería quedarse corto. Estaba frenético. No sabía que era capaz de sentirme de esa manera. Esos monstruos los mataron hasta el último. Entonces las alarmas comenzaron a sonar. Me habían encontrado. Ciertamente no me iré sin pelear. Ellos se arrepentirían por siempre de haber lastimado a esa especie. Los escuché afuera del corredor, corriendo en mi dirección. Esperé en la cima de la columna de almacenamiento, justo a la derecha de la entrada. Entonces las puertas se abrieron. 7 figuras armadas entraron precipitadamente. Apuntaron sus luces por todo el pasillo. Cada uno de ellos tenía una biocomputadora de apuntado integrada. Todos mis escaneos mostraron que estaban basados en la especie Kaul, organismos acuáticos que siempre viajan en cardúmenes. Su percepción ciertamente era algo de lo que cuidarse. Evolucionaron para detectar amenazas a más de 1 kilómetro de distancia, y las mejoras en su diseño natural permitieron que las biocomputadoras distinguieran objetivos casi completamente inmóviles de fondos en completa oscuridad, y aún así tenían una debilidad que podía explotar. Algunos instintos primitivos aún se conservaban, y al estar basados en animales tan gregarios, las computadoras estaban aterradas de la soledad. Los inundé con visiones de un solo depredador avanzando hacia ellos. Me aseguré de que se sintieran completamente solos, sin nadie con quien esconderse, sin nadie detrás de quien ocultarse. A juzgar por la conmoción que causó en el equipo de captura, debió haber funcionado. Salté sobre quien presumí era el capitán. Entonces le arranqué 3 antenas. Cayó rápidamente en agonía. El resto del equipo se dispersó. No eran nada sin sus computadoras y lo sabían. Estaría libre de cualquier daño, mientras el intelecto trataba de pensar en una forma de detenerme. Mientras mi sed de venganza crecía, podía ocuparme de la ascendencia más tarde. Ahora quería encontrar una manera de llegar al sistema Sol, el único sistema que habitaban los humanos. Por lo que sé, cada instalación de investigación tenía al menos 4 transbordadores. Me dirigí al hangar y, en efecto, 2 transbordadores sorprendentemente bien conservados me esperaban para abordarlos. Una gran desventaja de las computadoras orgánicas es sin duda que no se pueden reemplazar rápida ni remotamente, y debido a que ese modelo era el más efectivo que mis amos podían cultivar, todas las instalaciones de defensa orbital dependían de las mismas computadoras de apuntado basadas en los Kaul. Solo necesitaba repetir el proceso que me permitió escapar hace unos minutos. Ahora, al sistema Sol, específicamente Europa, una luna que orbitaba un gigante gaseoso, donde se reportó el puesto humano más alejado. Aquí estaba, en las afueras del sistema solar. El viaje no fue largo, incluso si estos bastardos dejaron de avanzar hace cientos de años. Ciertamente desarrollaron impresionantes motores interestelares. Durante todo el trayecto me pregunté qué descubriría. Se reportó que el puesto humano era algún tipo de instalación de investigación, lo suficientemente pequeña como para albergar solo a unos pocos de ellos. Una cosa que me llamó la atención en los escaneos que hicieron mis sensores fue un agujero cerca del puesto que atravesaba la superficie helada de la luna hasta llegar a un único y gigantesco océano subterráneo. Era interesante. Mientras descendía hacia Europa, decidí desplegar los telescopios ópticos de largo alcance de mi transbordador y ver qué quedaba de su mundo natal. Una parte de mí esperaba que de alguna manera estos bípedos hubieran sobrevivido y pudiera conocerlos, pero lo que vi en cambio me aterrorizó. Aunque mis amos efectivamente erradicaban especies enteras, solo les importaban las formas de vida conscientes e inteligentes.
Usualmente dejaban el planeta natal de la especie exterminada habitable. ¿Por qué? ¿Qué clase de amenaza representa un simple lagarto tomando el sol en algún sistema lejano? Este caso era diferente. El planeta fue dejado estéril, con océanos sin vida abrazando continentes muertos. Ni un solo parche de flora quedó. Fue una visión espantosa. Temía saber qué hizo que mis amos lo dejaran en tal estado. Una cosa que podía ayudarme a saber qué ocurrió exactamente era el monumento, una especie de santuario dejado en cada sistema erradicado, dedicado no a la especie muerta, sino a la grandeza de la ascendencia. Presuntamente contenía registros del procedimiento de exterminio. Rápidamente activé mi conjunto de sensores y comencé a buscar transmisiones, y efectivamente ahí estaba. Según los registros, las operaciones terrestres fueron consideradas demasiado costosas o incluso completamente ineficaces. La subsección del intelecto encargada del pensamiento abstracto y la formación de simulaciones complejas dejó una visión en las bases de datos del monumento. Mostraba cuán increíblemente efectiva sería la resistencia humana. Mentiría si dijera que no les temí en ese momento. La pasión con la que habrían luchado realmente me asustó. Escuadrones completos de ellos se desplazaban aparentemente sin emitir sonido alguno por la oscuridad de la noche, emboscando a pelotones de liquidación. Resultaba evidente que se necesitaría un enfoque diferente, y ahí fue donde se descubrió una peculiaridad en la vida de ese planeta. Toda la vida era extremadamente vulnerable a la radiación ultravioleta de su sol. Casi ninguna forma de vida tenía piel o exoesqueleto capaz de protegerse de grandes cantidades de ella. Afortunadamente, una capa de gas que llamaban ozono cumplía esa función en todo el planeta. Pero esa capa podía ser agotada completamente o destruida usando clorofluorocarbonos. Y sin esa capa, todas las formas de vida de ese mundo sucumbirían al cáncer. Para mis amos era una enfermedad del pasado, pero para ellos era una dolencia potencialmente mortal que aún luchaban por curar. Y con eso se planeó la operación: destruir la capa de ozono. Solo tenían que esperar hasta que colapse la cadena alimenticia, y con ella toda la biosfera, y luego enviar a las fuerzas terrestres principales para eliminar cualquier resistencia miserable que quedara. Sabía que no estaba preparado para la visión de miles de millones de humanos deformados con tumores, así que decidí terminar ahí. Ya tenía mi respuesta. Además, ahora me estaba preparando para aterrizar cerca de la instalación de investigación humana. Difícilmente se le podía llamar así. Un montón humeante de metal y plástico. Y aún así detecté una baliza bajo la instalación destruida. Un registro electrónico de datos del sitio, como se llamaba. Debió haber comenzado su transmisión en algún tiempo después de que la ascendencia se retirara, y al ser una transmisión de muy corto alcance, nadie la había descubierto antes que yo. Por lo que logré traducir, este sitio era una estación de construcción, acoplamiento y reparación de algún tipo de nave de exploración de aguas profundas, diseñada para buscar vida o señales de ella en las aguas de esta luna. Era una empresa conjunta entre la República Federal de Europa y la Mancomunidad de Australia. El objetivo de esta misión, como sugería la nave, era la búsqueda de cualquier tipo de señal de vida, o incluso la vida misma. Dos cosas me llamaron especialmente la atención. Primero, la emoción con la que describían la posibilidad de encontrar vida aquí. Parecían tan felices de tener una oportunidad de encontrar siquiera una vida unicelular. Era casi irreal. Esperaban encontrar vida, no para destruirla o someterla, sino para hacerse amigos de ella, o simplemente para tener la certeza de no estar solos. Verdaderamente criaturas asombrosas. Y en segundo lugar, la nave de exploración no estaba por ninguna parte. Descendiendo cuidadosamente por el conducto casi destruido, ya estaba detectando una única firma de energía, aunque no era sustancial. Me preocupaba haber llegado demasiado tarde. Después de horas siguiendo la señal, comencé a ver una luz. Una baliza solitaria iluminaba el casco de una nave extremadamente estilizada.
Ciertamente no estaba en su mejor momento y había visto mejores años. Por lo que pude detectar, su combustible estaba casi completamente agotado y faltaban solo un par de meses antes de que el reactor que la alimentaba se desactivara. Sin embargo, no pareció reaccionar de ninguna manera a mi presencia. No intentó comunicarse ni iniciar ninguna acción defensiva. Sorprendentemente, la esclusa sur estaba operativa y al parecer esperaba mi llegada. Se reveló una visión escalofriante. Toda la cámara estaba llena de formaciones plásticas inquietantes, algunas en el suelo, otras tan altas que tocaban el techo. Venían en todas formas y tamaños, sin embargo no mostraban nada más. Tramos aparentemente aleatorios de material fundido entre sí. No podía pensar en ninguna razón para que tales objetos estuvieran a bordo de la nave. Mi curiosidad crecía con cada minuto que pasaba. Al final del cuarto había una puerta. Al atravesarla vi un gran podio y una serie de pantallas. 3 puertas adicionales, 2 de ellas soldadas. Pensé que esto debía ser algún tipo de sala de control. Me acerqué rápidamente al podio y después de unos minutos descifrando los botones del control, lo encendí. Apareció un solo mensaje. Aquí yacen tus respuestas. Después de eso comenzó a reproducirse un video y finalmente los vi. No diferían mucho de cómo fueron descritos en el tomo de conocimiento. 6 de ellos estaban sentados alrededor de una mesa comiendo, conversando y sonriendo entre ellos, un comportamiento muy interesante. Aunque la acción consistía en mostrar completamente sus estructuras resistentes en la mandíbula, usadas para atrapar y masticar comida o incluso para defenderse, según lo que había leído en el tomo, esta expresión facial era una señal de felicidad y aprobación. Reclamando lo que probablemente era el rasgo más aterrador de esta especie y usándolo como un medio para mostrar emociones abrumadoramente positivas. Extremadamente inusual, pero de alguna manera entrañable. Y entonces algo ocurrió. Atención, llega un mensaje de la base de la superficie, prioridad máxima. La tripulación pareció preocuparse de inmediato, corriendo rápidamente hacia una unidad de visualización. Entonces apareció un rostro en pantalla. Nave de investigación Axiom, aquí control de misión. Hemos perdido contacto con nuestra red de retransmisión y el alto mando. Además, hemos detectado múltiples impactos de alta energía en todos los planetas interiores, incluida la Tierra. Creemos que estamos bajo ataque y que un impacto podría alcanzar nuestro puesto en cualquier momento. Ordenamos a su nave Atenea llevarlos a las profundidades más grandes posibles para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Hasta nueva orden, permanezcan escondidos. Todos se quedaron congelados, con sus ojos aún fijos en la pantalla. Me pregunté si es así como terminaba todo. No sabía nada sobre su respuesta ante emociones extremas o estrés, y la terminación de funciones vitales tras una noticia tan devastadora no estaba fuera del ámbito de lo posible. Después de todo, sin la instalación no había posibilidades de regresar a la superficie, y aun si la hubiera, ¿qué clase de general desperdiciaría recursos para recuperar a 6 humanos de la colonia más lejana mientras se lucha contra un invasor alienígena? Pero no, uno tras uno parecían comprender lentamente lo que había ocurrido y el destino que les esperaba. Un par de ellos cayó de rodillas, otro se apoyó en una pared y se deslizó hasta el suelo. Entonces un líquido claro comenzó a fluir de su par de ojos. Cubrieron sus rostros, golpearon el suelo, las paredes. Lloraban y lloraban. Era indescriptible. No podía haber imaginado lo que estas pobres criaturas sintieron en ese momento. Entonces la grabación terminó abruptamente, pero apareció otro mensaje en la pantalla. Aún después de lo que estos monstruos hicieron, no perdieron su humanidad. Otro video comenzó a reproducirse. Definitivamente tuvo lugar algún tiempo después del primero. Todos se veían derrotados. Estaban en pie en círculo. Uno de ellos sostenía una única tableta de datos. Antes de hacerlo, quiero que todos recordemos las cosas increíbles que tuvimos la oportunidad de experimentar. Y como dice el famoso dicho, no lloremos porque terminó,
Sonriamos porque sucedió. Se escucharon algunas risas. No pude determinar qué significaba. Todos parecían estar en un estado extremo de melancolía, esperando un pasado que nunca regresaría. Y finalmente, una voz se escuchó por los altavoces de la cámara. Adiós. La grabación se cortó y un mensaje apareció de nuevo en la pantalla. Ellos lo querían y nada de lo que dije funcionó. Lo intenté. Después de que se fueron no supe qué hacer. No podía pensar con claridad. Incluso mi subfunción de manufactura se volvió loca. Esos innumerables pedazos de plástico esparcidos por la nave fueron el resultado de una inteligencia artificial enloquecida que anhelaba el regreso de sus amos. No podía dejarlo aquí. No podía cumplir su petición. Sé cuánto querías conocerlos, pero la humanidad está muerta y nada de lo que haga va a traerla de vuelta. Pero tú puedes hacer lo que yo no puedo. Ellos me suplicaron que dejara todo aquí, pero no pude. Detrás de la única puerta accesible hay un solo embrión. Es la combinación del ADN de toda mi tripulación. Sé que no puedes conocerlos como yo lo hice, pero déjame asegurarte que ese niño será todo lo que hizo que mis amos fueran tan extraordinarios. Ese niño representa todo lo que me hizo leal a mi tripulación. En una pequeña sala yacía un contenedor, rodeado por 6 piezas hace tiempo muertas de flora nativa de la Tierra. En ese contenedor yacía el embrión humano. Se veía tan en paz, esperando el día en que pudiera nacer y traer el cambio a la galaxia. Y ese día había llegado. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.